Hola, soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro y el día de hoy hablaremos un poco de las teorías del aprendizaje. Iniciaré haciéndote una pregunta. Tú como docente, ¿qué teoría del aprendizaje utilizas predominantemente para enseñar? ¿Te has preguntado acaso que existen teorías? ¿Cuál utilizas? ¿Cuántas son? ¿Cuáles hay? Bueno, un poquito de historia. Wilhelm Hunt, en el siglo XIX, inició como padre de la psicología. Y entonces a partir de ese momento empezaron a haber algunas investigaciones sobre cómo la gente aprende. Ya en los 50 del siglo XX, esto se fue convirtiendo en un problema que tuvo una predominancia central en conocer cómo los seres humanos adquieren información y cómo la aplican, cómo resuelven una serie de problemáticas que se presentan en su entorno. Por lo tanto, muchas ciencias como la filosofía, las neurociencias, la sociología, la cibernética, han dado muchas aportaciones teóricas y prácticas sobre cómo se hace esto. Hay que entender algo. Ningún estilo, ninguna forma es completa y absolutamente inclusiva. Por lo tanto, la mejor definición sería que es el cambio de conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y creencias como resultado de la experiencia. Por lo tanto, te invito a que te hagas 4 preguntas. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué papel juega el contexto? ¿Cómo interviene la mente? Y por supuesto, ¿cómo se enseña mejor? Una de las teorías más importantes es la del conductismo, que inició en el siglo XX más o menos hasta los 50, donde tenemos diferentes representantes como Watson, Thorndike, Pavlov y Guthrie como principales representantes. Hablamos sobre una teoría del condicionamiento, donde el individuo aprende a partir de estímulos y respuestas. Es un problema mecanicista donde a partir de una acción hay una reacción esperada. ¿Cuáles han sido sus aportaciones? Básicamente la sistematización de la educación, donde se le pide que promueva un aprendizaje memorístico para hacer procedimientos o procesos o actitudes o labores donde simplemente el estudiante no piense, sino que haga las cosas de manera mecanizada, donde simplemente se buscan los resultados a partir de aprender un proceso. Esta se evalúa a partir de procesos objetivizados sistematizados. El ejemplo actual que podemos tener son los exámenes de opción múltiple o de búsqueda de respuestas, donde al individuo se le pide que resuelva una problemática específica donde no se busca su razonamiento. Por supuesto, esto ayuda en procesos de masificación de alumnos. ¿Cuáles son los ejes de esto? Hablamos de la cuestión de la taxonomía de Bloom, donde nosotros encontramos 6 niveles, que el más básico es memorizar, posteriormente comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, y básicamente nos quedamos en los niveles de memorización y algunos momentos de comprensión. Uno de los éxitos es que hubiera un tercer nivel de aplicación, pero pocas veces se busca que este método o esta forma de aplicación y de conocimiento llegue a estos niveles. Por lo tanto, un alumno sigue la actividad al pie de la letra, una actividad programada y controlada. Existe otra teoría muy interesante en los 60 que nace a partir de las teorías cognitivas o cognoscitivista, en donde el enfoque se basa en los propósitos y en la experiencia previa de la persona, donde cada estímulo se percibe dentro de un contexto con múltiples interacciones. Aquí tomamos en cuenta lo que el alumno o lo que la persona conoce previamente, donde cada uno de los estímulos se recibe de manera diferente y de una respuesta particular específica, en donde el alumno a partir de su conocimiento previo y cuando se presentan diferentes situaciones de contexto, él puede tener una respuesta reflexiva y creativa. Básicamente se integra en cómo pienso, cómo adquirí el conocimiento y cómo resuelvo problemas determinados desde un punto de vista ya sea deductivo o inductivo.
Aquí estos teóricos mencionan que la teoría del procesamiento de la información es una analogía como una computadora, donde la mente funge este papel, donde a partir de la generación de conocimientos nuevos va desplazando a los anteriores y les va dando un contexto para que se dé una aplicación. En términos prácticos, recibe información, trabaja en ella, la interpreta y ofrece respuestas. Básicamente busca que la memoria sea sensorial a corto plazo y a largo plazo a partir de su aplicación. Y entonces en la teoría de los 5 aprendizajes, que es parte de este proceso cognitivista, se busca que se modelen actitudes, habilidades motoras, información, intelectualidad y por supuesto el cognitivismo. Esto se traduce en modelos de prestigio en la atención de médico-paciente, donde se modelan técnicas y procedimientos, donde se da la construcción de información secuencia organizada, donde se explican a partir de ejemplos claros y a partir de esos ejemplos genera nuevo conocimiento para aplicación similar y donde se da o se promueve el descubrimiento de soluciones. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de situación? La formación por competencias, los aprendizajes por aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en evidencias y demás. Y por supuesto, las fases de aprendizaje, de acuerdo a GAC, menciona que debe haber un motivo, donde debe haber una atención de metas, donde se movilizan los conocimientos previos, se da un proceso de retención y memorización, por supuesto, después un proceso de recordación, donde se busca recuperar la información a partir del pensamiento inductivo, donde se da una generalización para una situación nueva, donde se procede el pensamiento deductivo y una ejecución o aplicación de estas respuestas que el alumno logra generar para después tener una realimentación donde pueda haber alcances y aspectos de mejora para de nueva cuenta volver a un ciclo de motivación y generar aprendizaje nuevo. En la teoría cognitivo-social, uno de los máximos representantes es Bandura, donde nosotros podemos observar que una respuesta está condicionada a la dinámica de los aspectos personales, los valores, las experiencias, los conocimientos y el contexto social en el cual se desenvuelve. Aquí el ambiente tiene una situación fundamental donde a partir de los estímulos de recompensa, castigo y sobre todo lo que se considere dentro de un grupo social como adecuado, va modelando el comportamiento de las personas. En este procedimiento de aprender de Alberto Bandura, básicamente se mencionan 5 capacidades del proceso de aprendizaje. Los símbolos le dan sentido y se interioriza lo vivido. Por supuesto, se tienen objetivos en el punto de vista consciente. Y aquí es fundamental el modelaje o la demostración o la observación de otros y una capacidad autorreguladora donde se promueve una autoevaluación y acción como tal y se promueve una capacidad de autorreflexión. No siempre se da esta capacidad en este modelo porque no olvidemos que el comportamiento y el ambiente se nutren mutuamente. Digamos que la máxima expresión de esto es el modelamiento, donde se da un aprendizaje por imitación. En otros videos hablaremos más profundamente sobre el aprendizaje social en la educación en el área de la salud. Y otro de los modelos que hablan sobre todo sobre la epistemología o el origen de la naturaleza del aprendizaje es el constructivismo, en donde habla que el conocimiento no se impone de los estímulos externos, sino de lo que existe en el interior de las personas, en el constructo interior y del proceso que genera una gran responsabilidad en el alumno sobre construir los significados de lo que le rodea. Por lo tanto, estas construcciones son verdaderas para la persona, pero no necesariamente para los individuos que le rodean. Por lo tanto, el conocimiento es subjetivo y personal, debido a las experiencias y creencias diferentes en determinadas personas, porque lo que puede ser útil para algunos, para otros puede ser que no sea, o inclusive puede ser incluyendo lo falso o incorrecto. ¿Cuáles son los principios del constructivismo? Básicamente habla de un rol de estructuración del conocimiento.
a partir de múltiples perspectivas que va conociendo el individuo y cómo se construyen estas a partir de una construcción social donde exista una interacción con otros individuos, donde él contraste lo que él cree con otras personas y vaya modelando esta situación a partir de contradicciones y creencias. Vygotsky lo mencionaba como la zona de desarrollo próxima, donde se confronta lo que cree el individuo con lo que hace en una relación de conocimiento social y grupal, donde el aprendizaje situado tiene un papel fundamental para que él vaya modelando procedimientos y actitudes dependiendo de la interacción que tiene con su sociedad y con las personas que lo rodean. Y se da un proceso de andamiaje donde se va generando un procedimiento de crecimiento en su conocimiento de novato a independiente o experto, dependiendo el autor que lo mencione. Entre los derivados que tiene el constructivismo es la promoción de la práctica reflexiva y crítica, que sin ser parte de él, hace énfasis en el contexto del aprendizaje o en las situaciones en las cuales se desenvuelve un individuo. Por lo tanto, promueve la reflexión de capacidades, actitudes e intereses en torno a una profesión a partir de la experiencia. Por lo tanto, menciona John Dewey que el ambiente genera dudas, perplejidad, incertidumbre. Digámoslo en términos prácticos, entre más sabe el alumno, más consciente se hace de lo que ignora. Y entonces, este modelo promueve que haya dos reflexiones, lo que se da en la práctica y lo que ocurre después para que la persona o el alumno se haga responsable de lo que debe aprender y de lo que debe conocer. Existen básicamente tres aproximaciones prácticas sobre el aprendizaje de reflexión en la cuestión de la experiencia, en una interacción racional y emocional, en una reflexión para el desarrollo de una relación terapéutica y sobre todo para una práctica profesional donde el individuo se hace responsable de sus saberes, actitudes y habilidades. Piaget, que es otro representante del constructivismo, menciona que se construye a partir de la interacción que se realiza no solamente con las personas, sino con los objetos que conducen o que pertenecen a su realidad, con esquemas cognitivos, e integra la importancia de la interacción social mediante la mediación de la cultura y la etapa de su desarrollo. De ahí que Piaget haya estudiado estos procesos en infantes. ¿Qué podemos concluir? Todos los modelos rompen la transmisión de información como una manera de enseñar y que el estudiante sea un sujeto pasivo en un momento determinado. Se centra básicamente en la promoción de habilidades que conjugan conocimientos y actitudes para actuar en contextos determinados. Ninguno de estos modelos y otros más que existen abarcan la totalidad de la complejidad del proceso de adquisición de conocimiento y la generación de este. Las fronteras entre cada teoría son bastante difusas y en la práctica no se presentan modelos puros por los diferentes objetivos que se tienen en la situación de cómo aprenden las personas. Bueno, y entonces, ¿cómo tú propicias el proceso de aprendizaje en tus alumnos? Bueno, esto sería todo. Espero te haya servido el video. Saludos.